Él es profesor en el Laboratorio de Geohazard INSAR del Servicio Geológico de España. Es miembro del Grupo de Trabajo Internacional sobre Subsidencia del Terreno de la UNESCO y es presidente del Grupo de Earth Observation and Geohazards del Servicio Geológico Europeo para el periodo 2013-2020. Su investigación se centra en la caracterización, monitoreo y modelado de los fenómenos de subsidencia y deslizamientos, con un enfoque en la aplicación de la interferometría radar para la evaluación del peligro asociado. Ha participado en más de 50 proyectos nacionales e internacionales y es autor de más de 100 productos entre artículos y libros. Entonces, el día de hoy nos va a presentar la charla Global Threats of a Silence Hazard, Land Subsidence Due to Groundwater Depletion. Adelante, Gerardo. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Sí. Hola Dora, ¿cómo estás? Me alegro de verte, aunque sea virtualmente. Qué gustazo, aunque sea virtualmente. Muchas gracias por estar con nosotros, Gerardo. Bueno, es un honor para mí estar en esta charla. Muchísimas gracias por esta invitación, por poder participar en este Foro Nacional de Geociencias. Veo cómo estáis coordinándoos en torno a este programa, ¿no? de trabajar juntos para tener más fuerza, y me parece que es fundamental. Es un honor para mí hacer una charla después de Dora y después de Pietro, que son eminencias en el mundo de la subsidencia, como todos ustedes saben. Y bueno, voy a presentarles un trabajo que hemos hecho juntos también, Dora y Pietro y yo, en el ámbito de la UNESCO, de nuestra Land Subsidence International Initiative. Voy a compartir la pantalla para esto. A ver. ¿Se me ve la pantalla? ¿Sí? Sí, sí. Vale. Sí, pero por favor ponla en modo presentación para que no se vea tan chiquita. Gracias. Vale. Ahora, perfecto. Bueno, esta presentación la hemos preparado entre Pablo y yo del IGME, pero como decía antes, es un trabajo de un grupo, que es el de la subsidencia de la UNESCO, liderada por Pietro y por Dora. Y cuando pues nos unimos a este grupo, una de las cosas que hablábamos en el grupo precisamente es, bueno, vamos a intentar ver estas características comunes que tiene la subsidencia por extracción de agua subterránea desde el ámbito global, porque siempre como científicos estamos centrados en nuestro caso de estudio, en nuestra zona y demás, ¿no? Entonces, ya el grupo estaba trabajando en tratar de recopilar una base de datos de casos de todo el mundo, de dónde estaban las zonas de subsidencia, y se nos ocurrió a nosotros el decir, bueno, vamos a intentar estudiar qué características comunes tienen estos sitios y ver si a partir de estas características comunes podemos desarrollar un modelo que nos prediga de una forma obviamente muy humilde y muy preliminar dónde puede darse este fenómeno de subsidencia por extracción de agua en todo el mundo. Este fue un poco, en el fondo, la idea, aparte de Dora, de Pietro y del grupo de la UNESCO. Entonces, bueno, luego tuvimos suerte, pudimos publicar este primer trabajo de grupo en la revista Science y bueno, pues vamos allá. Voy a presentaros un poco cuál es el IGME, la base de datos que hemos preparado para hacer este trabajo. Luego hay dos partes en este trabajo, una que es el cálculo de la susceptibilidad y otra que es el cálculo de la peligrosidad. Una sería la probabilidad espacial de que ocurra este fenómeno en base a unos factores condicionantes medioambientales, y otro sería la probabilidad de que ocurra este fenómeno también espacialmente, pero porque hay un desencadenante que es la extracción de agua subterránea, que es el segundo factor que nos llega a la peligrosidad. Y luego hemos hecho una serie de cálculos de exposición, de cuál es la exposición humana que tenemos a este fenómeno. Bueno, pues vamos allá. Bueno, pues como ha dicho antes mi presentadora, yo vengo del Instituto Geológico y Minero de España, que tenemos, por cierto, en Madrid un edificio muy bonito, el Museo Geológico, y cuando vayáis por Madrid os invito a que lo visitéis, porque tenemos pues, un edificio precioso con un montón de muestras minerales muy interesantes. Creo que Dora ha estado ahí porque hicimos una reunión en Madrid una vez. Bueno, entonces tenemos áreas de trabajo. Yo estoy en el área de trabajo de riesgos. Tenemos un grupo de trabajo del Geohazard INSAR Lab en el que aplicamos estas técnicas de interferometría radar a estudiar riesgos geológicos de tipo movimiento del aire y subsidencias. Si accedéis a nuestra página web,
podéis descargaros gratuitamente el artículo que hemos publicado en la revista Science y también acceder a un navegador global del mapa, que así podéis ir viendo pues las distintas zonas del mundo con mayor detalle, haciendo zoom y demás. Igual es interesante. Entonces, en este INSAR Lab, pues en el fondo es un grupo de amigos científicos que tenemos una estructura de colaboración. Pues dentro del IGME somos 4 contratados, luego hay 17 científicos del instituto que colaboran de forma transversal y 14 instituciones de todo el mundo que colaboran con nosotros porque, bueno, pues hemos desarrollado estas relaciones científicas, ¿no? Entonces intentamos tener un poco un grupo de trabajo multidisciplinar e internacional para intentar abarcar zonas de estudio distintas más allá de España. Como decía antes, intentamos estudiar estos peligros geológicos, pero sobre todo yo me he especializado más en lo que son movimientos de ladera y subsidencias. El objetivo de aplicar la interferometría radar es tratar de predecir un poquito cuál puede ser ese impacto en la sociedad, ¿no? Este es un poco el objetivo que hemos hecho. Entonces, como por así decirlo, líneas temáticas, sería cómo aplicar estas técnicas para detectar, monitorizar, caracterizar, modelizar y predecir estos impactos en la sociedad. Pero bueno, ahora ya vamos a entrar en lo que sería este primer trabajo que hemos hecho y lo primero que hicimos fue una base de datos de cuáles son los registros científicos disponibles que caractericen procesos de subsidencia por extracción de agua en todo el mundo. Entonces, hasta el año 2018 recopilamos un total de 200 artículos científicos revisados por pares y de estos artículos extraímos la localización de la subsidencia. En algunos casos, la localización sí que se podía definir como un polígono, un área concreta, es decir, en esta zona se está produciendo subsidencia, pero en otros no había esta información y solo pusimos un punto. Entonces, para hacer una muestra de trabajo común, lo que hicimos es pasar toda la base de datos a una serie de puntos en los que dijimos que, bueno, pues que sean círculos de 5 kilómetros de radio, que más o menos representa 75 kilómetros cuadrados de área. Esto lo hicimos en base a un pequeño estudio estadístico, en base a aquellos artículos que sí que teníamos información sobre el área. Y vimos que en estos 62 polígonos las áreas de subsidencia variaban entre 5 y 16.000 kilómetros cuadrados en el Yangtze, en China, ¿no? Entonces vimos que cogiendo un área de 75 kilómetros cuadrados cogíamos más de un 80% de estas subsidencias y por eso decidimos extrapolar esto a todos los registros que teníamos. Como podéis ver en este gráfico, bueno, aquí tenemos los puntos, que serían los rosas o fucsias, que son donde tenemos información puntual, y los azules donde tenemos información de polígono, de área. Y podemos ver sobre todo que tenemos una franja entre los 20 grados y los 50 grados, donde se concentran todas las zonas de subsidencia estudiadas y sobre todo están concentradas en Estados Unidos, en México, en Italia, en China, en Japón, Indonesia, tenemos un poquito Irán, España también. Entonces vemos como que realmente la distribución de artículos científicos, al menos, no de casos de artículos científicos, está concentrada en estos países. Es cierto que a lo mejor hay otros procesos de subsidencia que no han sido descritos todavía en la literatura científica. Bueno, el tamaño de trabajo de píxel que hemos decidido tomar para este trabajo es de 1 kilómetro cuadrado aproximadamente o 30 segundos de arco. Entonces, lo primero que hicimos fue, vamos a hacer un análisis preliminar, estadístico, de esta base de datos global con variables medioambientales o geológicas o geográficas que puedan tener una influencia en la subsidencia para ver si encontrábamos alguna serie de factores comunes. Y, por ejemplo, comparamos esta base de datos con el mapa litológico del mundo, o con el mapa de pendientes, o con el mapa de usos del suelo, o con el mapa de clases climáticas Köppen-Geiger, un mapa que hay de estrés hídrico en cuencas hidrográficas a nivel global, un mapa que hay de distribución de equipamientos de irrigación a escala global,
unos mapas que hay también de la capacidad de almacenamiento de agua subterránea, mapas que hay de áreas de inundabilidad, de zonas por debajo del nivel del mar o un mapa de población. Entonces intentamos ver estas variables y hemos visto, por ejemplo, que la mayoría de registros, como es normal, están ubicados en una litología que son sedimentos no consolidados. A nivel del mapa de pendientes vemos que son zonas planas. A nivel de usos del suelo vemos que fundamentalmente se distribuyen en cultivos o zonas urbanas. A nivel climático tenemos una variabilidad mayor, pero básicamente la subsidencia se está produciendo en climas áridos o en climas donde sobre todo se caracteriza el que hay un periodo prolongado seco, porque eso es lo que hace que luego se extraiga más agua subterránea y se produzca la subsidencia. Igualmente, en este mapa de capacidad de almacenamiento subterráneo también vemos que predominan las zonas donde hay un depletion, o sea, una pérdida de almacenamiento de estos acuíferos. Y vemos que en cuanto a la distribución de estos fenómenos de subsidencia, vemos que una gran parte están ubicados en zonas inundables costeras y otra parte está ubicada en zonas inundables en los márgenes de los ríos. Y desde el punto de vista de si hay muchos registros de esta base de datos por debajo del nivel del mar, pues vimos que tampoco hay tantos, a lo mejor un 20-25%. Desde el punto de vista de la población, de la distribución de la densidad de la población, vemos que efectivamente la mayoría de los registros se ubican en zonas urbanas, como es normal, porque es donde más se va a explotar agua, o también en zonas rurales, donde hay una predominancia de la explotación de agua subterránea para el uso agrícola. Bueno, este sería un poco el análisis preliminar de estadística sencilla de esta base de datos global que hicimos. Ahora empezamos a tratar de decir, bueno, ¿cómo podemos usar esta base de datos de 200 registros, que son muy pocos, para tratar de predecir dónde se puede producir subsidencia de estas características en otros lugares del mundo? Y por eso lo primero que hicimos fue un análisis estadístico de más detalle para calcular la susceptibilidad. Y para esto utilizamos solo 4 variables: litología, pendientes, usos del suelo y clases climáticas. Como veis, en este primer mapa no estamos teniendo en cuenta el factor más importante, que es que se esté extrayendo agua subterránea de un acuífero que no está siendo recargado suficientemente para que se produzca la subsidencia. Eso es lo que utilizamos en el segundo cálculo, en la probabilidad de peligrosidad. Ese es el siguiente cálculo que hicimos. Y luego, finalmente, la tercera parte de este análisis es la exposición. Pues una vez que tenemos este mapa de peligrosidad, donde se puede estar produciendo subsidencia por extracción de agua subterránea, vamos a ver qué exposición de población hay, qué exposición de zonas inundables hay, qué exposición hay de Producto Interior Bruto. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas partes de este trabajo y vamos a empezar por el análisis de la susceptibilidad. Pues lo que os decía antes, lo que hemos hecho ha sido combinar esta base de datos de 200 registros, normalizada, homogeneizada a 75 kilómetros cuadrados de área de círculo, con usos del suelo, geología, pendiente y clases climáticas. Algo de entrada muy sencillo. Entonces, bueno, este sería un poco el esquema de cómo hemos hecho este análisis. Evidentemente, cogemos la base de datos, seleccionamos una población de entrenamiento, una población de validación, analizamos estadísticamente cada una de estas variables medioambientales y luego utilizamos el método de los frequency ratios y en base a eso conseguimos atribuir unos pesos estadísticos a cada una de las clases de cada una de estas variables. Y luego lo que hacemos es agregar estas 4 variables, sumarlas para conseguir una probabilidad espacial de que este fenómeno pueda ocurrir si se saca agua subterránea y en un acuífero. Entonces, vamos paso a paso. Este es el método que hemos utilizado de los frequency ratios. Como decía antes, esa base de datos de 200 registros la dividimos en un set de entrenamiento 75% de los datos y otro set de entrenamiento 25% de validación. Para evitar
que haya una influencia muy grande en que, porque has elegido estos 75 de entrenamiento y estos 25 de validación, hemos repetido este análisis 50 veces. Y lo hemos repetido 50 veces porque hemos ido analizando cómo varía la incertidumbre de esta elección de los entrenamientos y validaciones en el cálculo final. Y hemos visto que a partir del cálculo 50 teníamos una desviación estándar que tendía a 0, por lo que nuestro método ya era robusto. Bueno, el método de los frequency ratios lo que nos hace simplemente es calcularnos cuál es el porcentaje de una clase de una variable medioambiental en zonas de subsidencia, que sería cuántos píxeles de subsidencia hay en las pendientes que tienen menos de 0,2 grados. Tantos. ¿Cuántos píxeles hay en toda esta clase a nivel mundial? Bueno, pues ese ratio me da un peso. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que la clase de pendientes de menos de 0,2 grados, pues tiene el mayor peso, como es normal. Cuanto más plano es el territorio, más probabilidad que haya subsidencia. Vemos, sin embargo, que para pendientes mayores a 5 grados tenemos el menor de los pesos. Pues es normal, en zonas de pendiente no hay zonas de subsidencia. Este primer análisis es muy obvio, pero quizás se entiende muy bien el método. Aquí podemos ver en estas dos barras algo interesante. Esta barra gris oscura nos dice cuál es el peso. Bueno, esto sería un valor de 0 a 3. Aquí normalizamos de 0 a 1. Esto simplemente es un proceso de normalización. Y aquí lo que vemos, por así decirlo, es cuántos píxeles de subsidencia están distribuidos en esta clase de 0,2 grados de pendientes. Sin embargo, y esto es interesante, este gris claro sería cuál es la distribución de esas pendientes de 0,2 grados en todo el mundo. Y podemos ver que la distribución de pendientes de 0,2 grados es similar a la de 0,2 a 0,5, similar a la de 0,5 a 1, similar a la de 1 a 2, a 2 a 5 o la mayor de 5 grados. Es decir, la distribución de pendientes en todo el mundo es muy similar. Y lo que nos dice nuestra base de datos de subsidencia es que cuanto más pequeña es esa inclinación, esa pendiente, más probabilidad de que tengamos subsidencia. Entonces, esto es lo que hemos hecho con cada variable medioambiental que hemos utilizado y luego las hemos sumado. Entonces, hemos hecho este estudio para todas las clases de litologías del mapa global de litología, para todas las clases del mapa de usos del suelo, para todas las clases del mapa de pendientes y para todas las clases de clases climáticas del mapa de Köppen-Geiger. Estos cálculos los hemos repetido 50 veces, por eso tenemos estas barras donde tenemos una dispersión muy grande, por ejemplo, en los materiales piroclásticos, y parte de esto es por culpa, entre comillas, de las subsidencias que hay en México, porque tenemos muy pocos puntos, pero que tienen una respuesta muy distinta a la subsidencia. Pero lo vamos a ver luego con más detalle, así que vamos a verlo con un poquito más de detalle. Lo que decía antes es que para cada una de estas variables hemos repetido 50 veces estos cálculos. Y los hemos repetido 50 veces y los habríamos repetido 100 veces o 200 para asegurarnos que ya una vez que hemos hecho 50 cálculos, todos los resultados convergen a 0. Es decir, no hay variabilidad en el resultado. La desviación estándar de todos nuestros cálculos de frequency ratio para cada una de las variables ya tiende a 0, ya es estable. Es decir, vamos a tener siempre un mismo resultado y nuestro resultado es robusto. Esta fue un poco la idea. Entonces vamos a ver analizando un poquito cada variable medioambiental utilizada o geográfica. Aquí vemos el mapa de pendientes en lo que es la zona de México y podemos ver en azul todos los puntos de subsidencia que hemos estudiado. Como es normal, todos los puntos de subsidencia están en zonas planas, mayormente. Y por eso tenemos una distribución estadística muy clara que nos indica que cuanto menor es la pendiente,
más probabilidad hay de que haya subsidencia. Esto, en el fondo, es simplemente una forma de quitarnos todas esas zonas montañosas donde puede haber subsidencia, para predecir subsidencia, pero vamos a ver otras variables, como es la de la litología. En este mapa podemos ver el resultado del mapa litológico para todo el mundo. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Este es un estudio global y estamos muy limitados por la calidad de los datos del mapa geológico a nivel global. Pues está muy limitado en cuanto a las clasificaciones geológicas o litológicas. Aquí podemos ver, por ejemplo, que evidentemente la clase que más predomina en lo que es las zonas de subsidencia son los sedimentos no consolidados, pero también hay zonas donde vemos materiales volcánicos, pero quizás esto es por un error del mapa, simplificación del mapa, e incluso zonas de piroclastos. Y es por eso, por algunas zonas como México, donde tenemos la subsidencia que se produce en zonas, en cuencas muy constreñidas por todos los materiales volcánicos que tienen alrededor, pues tenemos estos resultados que desde el punto de vista de la desviación de estándar son variables. Además de eso, podemos ver que así como la distribución de sedimentos no consolidados o material siliciclástico o mixto sedimentario en el mundo o metamórfico es significativo, que serían estas columnas grises, podemos ver que apenas hay, como es normal, material piroclástico desde el punto de vista de cuánto área cubren del mundo, por todo el mundo, porque son zonas más restringidas. Esto hace que al calcular el frequency ratio nos den valores demasiado altos de frequency ratio por la poca representatividad que tiene esta capa a escala global. Pero bueno, de todas formas sí que podemos ver claramente que lo que predomina, como es normal, son los materiales no consolidados, que son los que agrupan una mayor probabilidad de que se produzca la subsidencia. Este sería la zona, el análisis de las clases de uso del suelo. Y aquí podemos ver claramente que igual la zona urbana, que es el uso del suelo artificial, es la que más frequency ratio tiene, es la que más influencia tiene la subsidencia, como es normal. La mayoría de las publicaciones de subsidencia que tenemos, o al menos una gran parte de ellas, se están produciendo en zonas urbanas y por esto es lo que el uso del suelo nos da esto. Pero también se producen subsidencias significativas en zonas que están cultivadas y en zonas de pastos y demás. No sé muy bien cómo matorrales serían. Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, que en la zona de México tenemos una predominancia de zona de cultivos, según este mapa global que estaba disponible de usos del suelo, zona de cultivos y zona de bosques. Pero bueno, la subsidencia no nos sale para nada en México, en la zona de bosques, sino en la zona de cultivos y en la zona de zonas urbanas y luego un poquito en las zonas más un poco de matorral, más esteparias, más áridas, más desérticas, supongo. Bien, pasamos a la siguiente clase, que es el mapa de las clases climáticas. Aquí tenemos una mayor variabilidad espacial y esto se debe a que las clases climáticas a nivel global en zonas de subsidencia no son exactamente las mismas. Aquí es verdad que las clases climáticas de Köppen-Geiger nos dan 31 o 33 clases y a nivel global lo que sí que predomina siempre es que la subsidencia se está produciendo en zonas pues evidentemente templadas o cálidas, pero que tienen una característica común, que hay periodos secos prolongados. En el caso de las cuencas mediterráneas, estos periodos secos prolongados pueden ser más en el verano y, por ejemplo, en esta zona de México tenemos más periodos secos prolongados en el invierno, por lo menos desde el punto de vista de este mapa. Luego tendríamos esta clase, estos serían esos periodos, esos climas con inviernos secos, cálidos o calientes, y luego tendríamos estas zonas que son más áridas, más desérticas, más secas. Los colores de este mapa se ven un poco mal quizás, pero bueno. Entonces, lo que hemos hecho finalmente es, una vez que tenemos calculados estos pesos normalizados para cada una de las clases de cada una de las variables que hemos utilizado, que son pendiente, litología
usos del suelo y clase climática, lo agregamos todo. Hacemos una suma espacial, pero en esa suma hemos atribuido a cada una de estas clases su peso. Y este sería el mapa resultante. El mapa resultante, que sería ese de susceptibilidad, que nos está diciendo que este fenómeno de la subsidencia puede producirse en estos lugares siempre que se produzca extracción de agua, pero de momento en estos cálculos no sabemos si se está produciendo una extracción de agua y un agotamiento del acuífero. ¿Cómo analizamos este mapa? Pues tenemos colores del rojo al verde. Los verdes serían una probabilidad muy baja y los amarillos y naranjas serían de media a muy alta. Entonces, este primer resultado nos indica aquellas zonas que desde un punto de vista topográfico, litológico, de usos del suelo y de clase climática podría desarrollar subsidencia si hubiera un agotamiento del acuífero, una extracción del acuífero subterráneo. Pero eso es lo que vamos a calcular en el siguiente análisis. Entonces, este resultado que he enseñado a nivel de México, donde podemos ver que las zonas de susceptibilidad a subsidencia están concentradas sobre todo en núcleos urbanos y en esta zona más del oeste de México, pueden variar cuando metamos la variable de dónde puede estar extrayéndose agua subterránea. Los resultados de este trabajo a nivel global nos han dado estos resultados. Estos resultados nos indican que a nivel global esas zonas que podrían desarrollar subsidencia, si consideramos una probabilidad de más del 50% y sumamos todos los millones de kilómetros que tenemos en los distintos continentes, estamos hablando, creo, de unos 25 millones de kilómetros cuadrados. Y lo curioso de este trabajo es que vemos cómo, evidentemente, Asia tiene la mayor parte, un 40%, 10 millones de kilómetros cuadrados, seguido de África y de América del Sur. Y luego, por último, o en menor medida, Europa, Norteamérica y Australia. La sensibilidad de este cálculo inicial de susceptibilidad que hemos hecho respecto a la base de datos que hemos utilizado para validar es razonable, es de 0,8 en lo que es el área debajo de la curva. Viendo punto a punto hemos visto que clavamos el resultado en 142 registros y en 10 fallamos y en 48 estamos en este rango incierto que serían estas dos clases del verde y el amarillo, en el que podemos estar en 49, 51, 52%, 48. Bueno, este sería un primer análisis de potencialidad espacial de subsidencia. Ahora vamos a ver el análisis de peligrosidad, es decir, dónde se puede estar produciendo esa extracción de agua subterránea. Y claro, el reto aquí era muy grande, porque nosotros no tenemos a nivel global ningún mapa que nos diga dónde están los acuíferos que están siendo agotados y dónde está ese nivel piezométrico, cuáles son sus espesores compresibles, para hacer un cálculo, como decía antes Pietro, pues más robusto desde el punto de vista geotécnico. Entonces lo que dijimos, bueno, pues vamos a intentar calcular en vez de ese dato real una probabilidad de que la extracción de agua esté ocurriendo. Entonces, para eso decidimos combinar de nuevo una serie de capas disponibles a nivel global. ¿Y qué capas hemos combinado? Pues hemos utilizado datos de Aquastat, que nos da el uso de agua por país en zonas agrícolas urbanas. También nos da esa base de datos el uso de agua subterránea por país. Hemos utilizado el mapa de densidad de población global y hemos utilizado también el mapa de densidad de equipos de irrigación. Y hemos hecho una serie de cálculos que voy a explicar a continuación. También hemos usado un mapa disponible a nivel global de estrés hídrico por cuenca que hay a nivel global. Y todos estos mapas los hemos combinado haciendo una serie de cálculos espaciales y estadísticos que voy a explicar a continuación. Este es el primer mapa que hemos utilizado para tratar de averiguar ese potencial de extracción de agua subterránea. Es un mapa publicado por Aqueduct, creo. Bueno, está publicado online y publicado y demás.
es el mapa del estrés hídrico a nivel global y nos identifica cuencas hidrográficas, aquí del verde al rojo, de cuáles son esas cuencas hidrográficas que pueden estar sometidas a un mayor estrés hídrico porque la recarga no es suficiente para recuperar esa extracción que se produce en ese acuífero. Por eso se dice que hay estrés hídrico. Entonces aquí podemos ver que toda esta zona de México está en un estrés hídrico superior al 60% desde el punto de vista de este mapa. Entonces, luego lo que dijimos, vamos a intentar calcular dónde se puede estar produciendo extracción de agua subterránea por uso agrícola. Y para eso hemos utilizado esta información disponible en la base de datos de Aquestat de explotación de agua subterránea, por ejemplo, en México. Hemos utilizado los porcentajes de uso agrícola de esta base de datos y uso urbano para hacer un cálculo aproximado de cuánto de este agua subterránea puede estar utilizándose a nivel agrícola. Y luego, utilizando este mapa, que es un mapa que nos dice la densidad de equipación de irrigación por cada píxel de estos, pues hemos dicho, suponemos, y esto es una suposición, una hipótesis, que aquellas zonas que están más densamente equipadas con material de irrigación, con mayor probabilidad estarán explotando agua subterránea. Y de esta forma, estos datos o números globales de cuál es el uso a nivel de país de México de agua subterránea para agricultura, los hemos distribuido o repartido por cada uno de estos píxeles. Y evidentemente a los píxeles que tienen una mayor densidad de material de irrigación les hemos atribuido pues, un mayor peso. De esta forma podríamos entrar en explicaros por detalle cada uno de los cálculos, pero quizás es un poco más complicado y prefiero que os quedéis con la idea de que lo que hacemos es estimar dónde una probabilidad, no un dato real, una probabilidad píxel a píxel de dónde se puede estar produciendo una mayor extracción de agua subterráneo para uso agrícola. Y luego hemos hecho el mismo cálculo, pero diciendo dónde puede estar produciéndose una mayor extracción de agua subterránea para uso urbano. De nuevo, hemos cogido los datos disponibles a nivel nacional, los hemos multiplicado por el uso porcentual de agua para consumo humano y lo hemos distribuido en el espacio utilizando este mapa de densidad de población en el que hacemos la suposición donde más densidad de población haya, es más probable que se produzca una extracción de agua subterránea para uso urbano. Pero claro, esto en sí mismo no nos vale. Por eso lo que hemos hecho ha sido agregar las capas que hemos calculado de probabilidad para cada píxel de uso de agua subterránea en zonas urbanas y en zonas agrícolas con la capa de estrés hídrico para calcular esta probabilidad de que se esté produciendo agotamiento de acuíferos por extracción de agua subterránea. Y evidentemente este mapa no me está diciendo dónde se está produciendo exactamente este agotamiento, sino dónde puede estar ocurriendo, dónde hay mayor probabilidad de que esto esté ocurriendo desde el punto de vista de los datos que disponemos, que claro, tenéis que pensar que este estudio no lo hemos hecho solo para México, sino para todo el mundo, y conseguir datos reales de dónde se está produciendo agotamiento de acuíferos en todo el mundo, pues no los hemos conseguido encontrar. Sí que hay algunos artículos científicos que tratan de calcular esto, pero estos artículos científicos a escala global solo tratan de calcular el agotamiento para grandes masas de agua intercontinentales de al menos, creo que son 20.000 kilómetros cuadrados de una barbaridad, como grandes masas acuíferas interpaís. Entonces, para zonas donde hay subsidencias que están muy localizadas en cuencas relativamente pequeñas de 20 kilómetros cuadrados, 200 kilómetros cuadrados, pues esos datos no nos valían. Por eso preferimos esta aproximación. Entonces,
Lo que hemos hecho luego finalmente es ese mapa de probabilidad de que ocurra la subsidencia a nivel espacial sin tener en cuenta el agua, lo hemos sumado a esa probabilidad de que se esté produciendo un agotamiento del recurso de agua subterránea por la extracción de agua subterránea. Y sumando estos dos mapas, de una forma simplificada lo digo, obtenemos el siguiente mapa, que es el mapa de peligrosidad. En este mapa ya hemos introducido la variable puede que se esté produciendo extracción de agua subterránea que desencadena subsidencia. La clasificación de colores es exactamente la misma. Verdes para zonas con muy baja probabilidad y naranjas y rojos para la zona de mayor probabilidad. Entonces podemos ver la diferencia que hay entre los dos mapas. Este es el que os había puesto anteriormente y este es el nuevo mapa. Podemos ver cómo claramente estas zonas donde había una probabilidad espacial de que se produjera subsidencia, desde el punto de vista del uso del agua, pues la probabilidad ha bajado. Sin embargo, en las zonas que son más urbanas, podemos ver cómo en las zonas más urbanas la susceptibilidad nos daba una menor probabilidad y ahora el nuevo mapa nos da una mayor probabilidad de que eso esté produciéndose, porque evidentemente le hemos introducido la variable que puede que se esté produciendo extracción de agua subterránea para generar este proceso de subsidencia. Entonces, esto no lo hemos hecho de nuevo para México, sino para todo el mundo. Y el resultado, el resultado del mapa es este. Hemos pasado de tener 25 millones de kilómetros cuadrados de zonas susceptibles a la subsidencia a creo que unos 10 o 12 millones de kilómetros cuadrados con peligro de subsidencia, con subsidencia potencial donde le metemos la variable agua. Podemos ver, simplemente comparando los mapas, este sería el anterior y este es el de ahora, cómo realmente ha habido cambios muy significativos. Y los mayores cambios se han producido en Latinoamérica, en Sudamérica y en África, porque aquí y en Australia también, porque lo que vemos es que nuestros cálculos de probabilidad de que ahí se esté agotando acuíferos, recursos subterráneos por extracción de agua subterránea es mucho menor que en Norteamérica, Centroamérica, Europa o Asia. Antes hablábamos de Asia y África como los que más, y Sudamérica como los continentes que más probabilidad tenían de este fenómeno, y ahora estamos hablando de Asia, Norteamérica y Europa, porque es ahí donde se está produciendo con mayor probabilidad el mayor agotamiento de los acuíferos por extracción de agua subterránea. Bueno, desde el punto de vista estadístico, la comparación de este mapa con los sets de entrenamiento de nuestra base de datos nos han demostrado que hemos mejorado mucho la predicción, porque el éxito de esta predicción es del 94%, un 5% de error. Podemos ver que tenemos 172 registros donde acertamos completamente, 11 donde tenemos error y 13 donde estamos en ese intervalo de incertidumbre que nos marca el más menos eso, en el entorno del 50%. Bien, se me olvidó decir que estas rayitas que veis blancas nos están indicando aquellos países del mundo donde no hemos podido conseguir datos de extracción de agua subterránea en la base de datos de Aquastat y en cualquier otra base de datos, porque hemos intentado buscar y no había datos oficiales de ni siquiera a nivel país de cuánto agua se estaba extrayendo, porque realmente, claro, este estudio es muy simplificado si lo hubiéramos hecho solo para México y es casi claro, eso no estaría bien, ¿no? Pero claro, es que la ambición era tratar de cubrir todo el mundo, era el reto. Entonces, bueno, aquí podemos ver el resultado final, las zonas más impresionantes, tenemos como claramente el potencial de subsidencia es altísimo en todo lo que es China, también Japón que no se ve, todo el Valle de California. México también, como hemos visto, tiene sus zonas
urbanas, sedimentarias, realmente con un potencial muy alto de subsidencia. El problema es que, claro, en México la subsidencia está muy limitada a esas zonas, esas cuencas sedimentarias que están constreñidas por los materiales volcánicos. Y por eso parece que son zonas más pequeñas. Luego tenemos el Valle del Po en Italia y luego todas las zonas que de nuevo, como en México, esto es Irán, son cuencas intermontañosas, sedimentarias, que están definidas o controladas estructuralmente por los materiales volcánicos, en este caso que tengan allí, y claro, hace que son cuencas sedimentarias más pequeñas con zonas de subsidencia más pequeñas, pero sí que tienen un gran potencial. Bueno, el último cálculo que hemos hecho en este sentido es tratar de hacer una humilde proyección de este estudio de subsidencia potencial para 2040. Y para eso lo que hemos hecho ha sido, en toda esta metodología que os he explicado ahora, cambiar las clases climáticas, porque las clases climáticas de Köppen-Geiger tienen una serie de clases predictivas para 2040. También tenemos una capa predictiva para 2040 de las cuencas bajo estrés hídrico. También tenemos unas capas predictivas para los cambios de población que tienen en cuenta pues eso, los escenarios de cambio climático SSP2 y RP85, que serían los más extremos del cambio climático, pero bueno, queríamos ver cómo podría ser este impacto. Este escenario de cambio de población no es muy extremo porque es simplemente mantener una tendencia de crecimiento constante, mientras que el cambio de las emisiones de carbono sí que sería el escenario más extremo. Entonces, bueno, los resultados son estos. Os los pongo solo a nivel de estas 4 regiones de subsidencia, que si las comparamos con el mapa inicial, pues apreciamos algunas diferencias, pero muy pocas. Básicamente en las zonas urbanas se intensifica el potencial de subsidencia, como podemos ver pues por aquí en China, también en Italia. Esto sería, ya no es Irán, sino Irak, yo creo, pero no lo tengo muy claro. Y también por aquí, por California y demás. Entonces, bueno, esto sería otro resultado que tenemos. Y finalmente ya iríamos al cálculo de la exposición, es decir, ¿para qué me sirve este mapa a nivel global? Pues me sirve para poco, pero al menos nos sirve para hacernos una idea a nivel global de dónde puede estar produciéndose este fenómeno en el presente, dónde se ha podido producir en el pasado o dónde se podrá producir en el futuro. Quizás esto es lo más importante de este mapa, alertar un poco de aquellas zonas del mundo que podrían ser objetivo de estudios científicos adicionales de mayor detalle, obviamente, y con capas de mayor resolución, obviamente. Entonces, desde el punto de vista de la exposición, lo que hemos hecho ha sido calcular la exposición de la población en esas zonas que tienen una peligrosidad alta, un potencial de subsidencia alta. Para eso solo hemos hecho el cálculo considerando la potencialidad de que se esté produciendo extracción de agua subterránea. Solo el último mapa del que os he enseñado. Y además hemos cogido el umbral de probabilidad de que ocurra la subsidencia más alto, es decir, una probabilidad de más del 66%, porque así nos eliminamos esa incertidumbre que había entre los 50 y los 66%, donde podría haber un error o no. Entonces, eligiendo zonas que tienen una probabilidad de ocurrencia de subsidencia de más del 66%, pues tenemos una seguridad de que ahí la probabilidad es más alta. Pues hemos calculado exposición de población, exposición del GDP, el Producto Interior Bruto, y también exposición en zonas de inundabilidad, porque claro, si tenemos una zona inundable, ya sea costera o interior en las márgenes de un río, la subsidencia lo que puede hacer es aumentar el que haya más riesgo de inundabilidad, porque si el terreno subside, baja, se asienta, pues hay más área que va a ser objeto de inundación.
Entonces, para hacer este cálculo, pues de nuevo, hemos cogido los mapas, nos hemos quedado con esa probabilidad de más del 66% y los hemos combinado pues, con el GDP per cápita, con la capa de densidad de población y con los mapas globales que hay disponibles de inundación tanto en zonas de río como en zonas costeras. Y hemos hecho estos cálculos. Hemos sacado una serie de variables en base a estos resultados por país. Hemos calculado estas variables para todos los países de los que disponíamos datos de extracción de agua subterránea. Son un total de, creo que 97 países en todo el mundo. Y aquí podemos ver unos resultados de los primeros países con mayor exposición a la subsidencia potencial. Podemos ver cómo en cuanto a superficie, todos estos cálculos se refieren al cálculo para 2010, luego tenemos un pequeño cálculo para 2040, pues podemos ver cómo en cuanto a la extensión en kilómetros cuadrados de subsidencia potencial, en zonas de más del 66% de peligrosidad, India y China son los líderes. También India es líder a nivel global en cuanto a población expuesta en zonas no inundables, o población expuesta en zonas inundables de río, ¿vale? China sería el segundo lugar. Y luego, si vemos población expuesta en zonas costeras inundables, estaría China en primer lugar. Pero claro, aquí tenemos un tema de que China es muy grande, India es muy grande, y hay otros países que son más pequeños, que tienen menos población, que también tienen una gran exposición. Por eso lo que hemos hecho luego, por ejemplo, ha sido calcular la exposición de población en zonas que hay por debajo del nivel del mar, es decir, cotas de 0, 1 o por debajo de 0. Entonces vemos que claramente hay dos zonas en el mundo pues, muy expuestas, como son Egipto y los Países Bajos, Holanda. Y luego hemos visto también algo interesante, es ver cuáles son las zonas más pobladas del mundo desde el punto de vista de densidad que mayor exposición tienen a la subsidencia. Y hemos visto, por ejemplo, que Egipto e Indonesia son los países que mayor densidad de población tienen en zonas de un alto potencial de subsidencia. Y les siguen otros países como son aquí México, tenemos Myanmar, Argelia, Países Bajos también, Japón, obviamente. Luego lo que hemos hecho ha sido calcular la exposición relativa a esta subsidencia desde el punto de vista de cuál es la población de todo el país y cuál es el porcentaje de la población de ese país que está expuesto a la subsidencia. Y vemos de nuevo que Egipto, Holanda, Italia, Bangladesh son los países que mayor porcentaje de la población total tienen expuesto a la subsidencia. Claro, si luego analizamos la exposición ya no de vidas humanas, sino de Producto Interior Bruto, vemos que los países ricos como Estados Unidos o Japón ocupan los primeros puestos porque tienen un Producto Interior Bruto mayor que el resto del mundo y eso hace que aunque su exposición en términos de área no es tan grande, sí que lo es en cuanto lo multiplicamos por el Producto Interior Bruto. Luego hemos calculado un índice que combina todas estas variables para ver en qué países el impacto de la subsidencia es potencialmente mayor. Y esto nos dice que sería China, Estados Unidos, Japón, Egipto, India, Indonesia y México, Holanda, Italia, los países del mundo que mayor potencial tienen a sufrir subsidencia y impacto de esta subsidencia en sus elementos expuestos. Finalmente, aquí tenemos un ratio de cómo cambian todas estas variables a futuro, en 2040. Y podemos ver que hay países que se mantienen estables, como China o incluso Estados Unidos. Hay países como Japón, que su exposición a la subsidencia baja mucho. Y hay países como India, México, Indonesia, donde esa exposición se puede multiplicar por un factor de 2 incluso. Bueno, este sería un poco la fórmula que hemos seguido para hacer estos cálculos, que va combinando, como he dicho anteriormente, todos los índices que hemos calculado anteriormente.
Esto no deja de ser simplemente una predicción a 2040 para ver dónde la subsidencia potencialmente puede ir a más o menos. Y vemos que en países como en Filipinas, Irak, Indonesia, México, Holanda, Argelia, Bangladesh, pues puede haber una exposición de un 80% más. Sin embargo, ese crecimiento será inferior al 30% en China, Italia, Estados Unidos, Irán. Va a decrecer efectivamente en Japón y en Alemania y va a emerger en países con ubicaciones de latitud muy norte, como es en Canadá, Dinamarca o Rusia. Esto, evidentemente, si esos escenarios de cambio climático que hemos utilizado se cumplen y son acertados. Ya para concluir, que no sé si me estoy extendiendo mucho, pues resumir que con este trabajo lo que hemos identificado son unos 2 millones de kilómetros del mundo, que sería 1,6% de todo el territorio, que está expuesto a esta subsidencia potencial, 1.200 millones de habitantes, o el 20% de la población. Esto nos revela lo concentrada que está la población del mundo, ¿no? Porque tenemos 1,6% del territorio, pero 20% de la población global expuesta. Una exposición en términos de Producto Interior Bruto similar, que llegaría a unos 10 trillones de dólares americanos. En cuanto a exposición en zonas de subsidencia que viven en zonas inundables, serían casi 500 millones de habitantes, de los que 75% viven en zonas fluviales y 25% viven en zonas cerca de la costa. Desde el punto de vista de países, pues la mayor exposición en términos de vidas humanas es en Asia, con el 86% de todos, que es mucho más que en Norteamérica, Centroamérica o Europa. Desde el punto de vista de las ciudades, hemos visto que hay unas 1.600 ciudades importantes de todo el mundo que están expuestas al problema de la subsidencia y que el 57% de estas están ubicadas en zonas inundables. Estos números en 2040 se incrementarían, pero no mucho en términos de área, un 7% más, pero sí que aumenta significativamente la exposición en cuanto a población expuesta, que llega a los 1.600 billones o millones de habitantes y 635 millones de habitantes que viven en zonas inundables. Bueno, este es un trabajo que en el fondo es muy ambicioso, pero es muy humilde. Yo creo que no sirve mucho más que para alertar desde el punto de vista global de este fenómeno, de demostrar que distintas zonas del mundo que sufren este proceso tienen mecanismos similares o tienen factores condicionantes y desencadenantes similares. Es muy importante para hacer bien este estudio saber si esta base de subsidencia es completa, pero además en esta base de datos nos haría falta incluir la magnitud y la intensidad de la subsidencia en cada lugar. No es lo mismo tener una subsidencia de 30 centímetros año en México a 3 centímetros al año en España. Evidentemente, la exposición, el impacto y todo no va a ser el mismo y a día de hoy en nuestro mapa salen con el mismo color. Entonces eso es algo que hay que trabajar, pero claro, no tenemos una base de datos que nos hable de magnitud de intensidad. Tampoco tenemos una base de datos a nivel global que nos hable de dónde se producen para esta magnitud de intensidad qué y cuántos daños. Hay solo algunos trabajos dispersos y la mayoría de ellos, y muy buenos en México, que nos dicen impacto con intensidad de la subsidencia, pero esto no está en todo el mundo para nada. Entonces, bueno, tampoco nuestro modelo tiene en cuenta aquellos países que han tomado medidas eficaces para el control de la subsidencia, como es el caso de Japón, que lleva décadas controlando o mejorando su gestión del agua subterránea para controlar la subsidencia. Entonces, bueno, nosotros creemos como grupo de subsidencia de la UNESCO que, como decía antes Dora, necesitamos tener medidas políticas, influencia política para regular bien el agua subterránea que tengan implicaciones en el largo plazo, que se puedan desarrollar alternativas
al uso de agua subterránea, o al menos que se regule el uso del agua subterránea, que se controle ese uso, que se consideren medidas como la recarga natural o artificial de acuíferos. Entonces, bueno, por último deciros que en la página web del IGME, del Instituto Geológico, si navegáis un poco por la página del Instituto Geológico de España, hay un navegador que sería esta dirección, en la que si pincháis podéis navegar por todo el mundo, hacer zoom, ver qué os parecen los resultados, y podéis navegar tanto por el mapa de la susceptibilidad, esa probabilidad espacial de que ocurra, y por el de la peligrosidad, que sería este, donde le hemos metido la variable de agua subterránea. Entonces, bueno, os animo y os invito a que naveguéis por el mapa, que encontréis muchos fallos y errores, que nos lo digáis y sobre todo que os animéis a mejorarlo haciendo estudios pues, en México, en regiones de México, con datos de mayor calidad. Nosotros lo que nos gustaría ahora es trabajar en mejorar este trabajo, en utilizar nuevas capas de información de más detalle, y en eso estamos. Así que muchísimas gracias por la presentación. Siento haberme extendido mucho, yo creo, en lo que es el hora, pero bueno, espero que hayáis entendido un poco lo que hemos hecho. Muchas gracias por todo. No, muchísimas gracias, Gerardo, por la excelente plática. Y la verdad, estoy muy contenta porque en esas 3 charlas hemos podido ir a diferentes escalas, diferentes metodologías de trabajo, y creo que ha sido muy importante y apreciado por los participantes que nos están escuchando. Tenemos espacio, si quieren, por una intervención. Dora. Muchísimas gracias, Gerardo. Estuvo fenomenal tu presentación. Creo que muchos de nosotros aprendimos las bondades del manejo de este tipo de herramientas. Yo te quería preguntar en qué medida la herramienta que ya tienes construida puede soportar cambios de escala en 2 o 3 órdenes de magnitud, que en lugar de poner países pusiéramos estados, o en lugar de poner estados pusiéramos alcaldías. Obviamente depende de la densidad de los datos, de los datos, pero eventualmente podrías utilizar la misma herramienta con diferentes capas de información. Sin duda, se podrían hacer estudios a nivel país, por ejemplo. Si en México tenéis mejores capas geológicas, o sobre todo, para mí lo más importante es el conocimiento de la explotación del agua subterránea, también de la intensidad y la magnitud de la subsidencia en México, se podría integrar para hacer un estudio de más detalle y de mayor fiabilidad. Ya a escala ciudad, que ya es casi a nivel escala acuífero, yo iría más a Pietro, a hacer estudios geotécnicos que tengan en cuenta pues, lo que tú has explicado antes, cuál es la estratigrafía de una zona, de un acuífero, cuáles son las capas compresibles, dónde están los niveles piezométricos, cómo baja a lo largo del tiempo, cómo recupera o no. Entonces, claro, ya nos metemos en geotecnia. Esto es simplemente un análisis geomorfológico espacial que yo creo que es útil a escala continental, a escala país, a escala quizás de grandes cuencas, pero ya para un nivel municipal, como me preguntabas, yo ya iría ya a geotecnia. Realmente es lo que nosotros, por ejemplo, en nuestros trabajos siempre hemos hecho. Esto simplemente es un intento de mirar la subsidencia desde una perspectiva global y un intento humilde. Quiero decir, somos conscientes de las limitaciones de este trabajo y de la simplificación que hemos hecho, pero creo que desde el punto de vista de la alerta política en países de, bueno, este problema puede ocurrir, estúdienlo, que para eso están los ingenieros geólogos. Ese es nuestro gran objetivo, ¿no? Al final. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente y gracias por estar con nosotros. Si quiere Alejandra Suárez intervenir brevemente. Hola, buenos días y muchas gracias por la intervención y por la invitación. Yo comentaba que el INEGI puede ser este punto intermedio entre políticas de gobierno y ciencia, porque nosotros aquí tenemos un grupo
geología, y estamos abordando justamente el subsidencia, uno de estos grupos. Otro grupo aborda el deslizamiento de masas. Entonces, bueno, voy a quitarme un poco esto. Aquí lo que hacemos, ay, estoy muy emocionada, perdón. Voy a ordenar las ideas tantito. No Es que pasa hubo nada. un comentario acerca de lo que comentabas, sobre las rocas volcánicas. Y sí, esto nos ha hecho pues es un reto para nosotros, porque tienen particularidades. Entonces, nosotros abordamos la subsidencia según los lugares y sus particularidades, desde litología, aguas subterráneas, y pues hacemos la caracterización de las estructuras, llámense fallas, grietas, colapsos. Entonces ya tenemos un buen acervo en vías de publicación. Toda esta franja transmexicana estamos casi por terminarla. Vamos a agregar Tepic, ya tenemos Tezistán, tenemos Ameca, está Jocotepec también, está Ciudad Guzmán, y está en vías de proceso la zona de Zacualco y Sayula. Entonces también esta otra parte de Guanajuato, o sea, casi todo esto. Nos falta, como quien dice, la Ciudad de México. Entonces, ojalá se pudiera abordar, y qué más que el INEGI para hacer público todos estos estudios, ¿no? Lo que comentaba también la doctora Carrión, porque pues imagínate, o sea, si hacemos esta convergencia de datos y de publicaciones, pues ya estamos hablando de que estamos encaminados. Entonces falta como que el asunto de darle para adelante. Yo pienso que no estamos tan equivocados, nada más pues seguir pues ahora sí que en el trabajo. Y otra vez muchas gracias, estoy muy emocionada con esta plática. Muchas gracias por la intervención. A nosotros nos encantaría que os animarais a tratar de hacer este tipo de estudios a nivel México. Creo que es posible, creo que México es el lugar donde mejores científicos tenéis de la subsidencia casi del mundo, tenéis muy buenos trabajos hechos, y bueno, esta metodología la podéis coger, aplicar en México y ver qué sale. Yo creo que puede ser interesante, como decía Dora. Sí. Perfecto, muchísimas gracias, Alejandra. Quédate con nosotros para las siguientes actividades para que puedas compartir más la información que está generando. Entonces, para terminar esa parte nuevamente le quiero expresar mi agradecimiento a Pietro, Gerardo y Dora para sus contribuciones. Creo que ha sido muy interesante. Y me imagino que ya muchos puntos que se han tratado en la mañana se van a seguir tocando en las actividades de hoy y del día de mañana. Entonces, muchísimas gracias a ustedes.